Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Expresar Emociones. Hoy vamos a hablar nuevamente de una emoción que muchas veces juzgamos negativa. Yo soy Diana Gómez. Y yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y los vamos a estar acompañando el día de hoy a través de este viaje y reflexión sobre la emoción, la envidia. ¿Qué te parece, Mike? Así es, hoy vamos a hablar de otra emoción de esas que son incomprendidas y vamos a hablar de cuáles son sus características, cuándo lo hemos sentido. Pues compartiremos, como siempre me parece que lo hacemos, experiencias personales con cada emoción. Entonces, bueno, ahora hablaremos qué nos dio envidia en algún momento de nuestras vidas. Vamos a sacar aquí nuestros trapitos para que nos vayan conociendo un poco mejor. Y vamos a tratar de analizarla como en cada episodio para entender cuál es el valor que tiene y saber que no se presenta solamente porque sí o porque es algo malo que debemos evitar, sino más bien cuando se presenta, qué nos está diciendo y qué provecho podemos sacarle. Así es, como muchas veces lo hemos platicado, no es correcto, por decirlo de alguna manera, juzgarnos por sentir envidia, sino más bien aprender y reflexionar qué es lo que nos trae, qué es lo que nos enseña. Y bueno, de manera general, para poder ir comenzando a hablar del tema, ¿qué envidiamos? De manera general, ¿qué envidiamos? Pues envidiamos la alegría, la felicidad de otros, el placer, los bienes materiales, las cualidades. En general, envidiamos o la envidia surge al compararnos con los demás. Es decir, es una emoción que está en relación a los demás, justamente como también lo es la vergüenza, que ya hablamos de ella en el podcast número 13. ¿Es correcto, Mike? Es correcto, es una de estas emociones que pues surgen en relación con los demás. No es una emoción solamente que sentimos de manera individual, sino tiene que ver con las relaciones que tenemos con las demás personas, cómo nos relacionamos con los demás. Y de eso vamos a estar hablando en este episodio, así es que vamos a una breve pausa, Diana, y regresamos en un momento. Y ya regresamos para comenzar a hablar de la envidia. Y vamos a empezar, Mike, dando unos ejemplos de cuándo has sentido envidia. Platícanos. Pues, ¿cuándo he sentido envidia? Ya sé que eres bien envidioso, pero bueno, dime ahorita poquitos ejemplos, no muchos. Bueno, mira, por ejemplo, cosas que me han dado envidia cuando, por ejemplo, cuando alguien viaja, o sea, no necesariamente son ejemplos recientes, ¿no? Algunos son ejemplos que ya tienen mucho tiempo que sucedieron, pero por ejemplo me daba envidia cuando alguien viajaba o sabía que iba a viajar. Entonces, pues a veces me daba envidia. Claro, no con todas las personas, pero con algunas personas yo decía, ¿cómo él va a viajar y yo no? Entonces, como que sentía un poco de envidia, ¿no? También he sentido envidia con, por ejemplo, las parejas así felices, que las veo y pues sí he llegado en algún momento de mi vida, o en más de alguno, a sentir envidia de ver a las personas felices, ¿no? Entonces son dos ejemplos que ahorita me vienen a la mente, porque la verdad es que como no soy envidioso, pues es difícil que sientas envidia. Y acordarme de algún ejemplo, porque pues son tan raros. Pues fíjate que yo tengo ejemplos más o menos parecidos. El primero que se me viene a la mente son las vacaciones. Yo solía viajar bastante, bueno, no tanto como tú creo, pero sí solía viajar. Ya he comentado que realicé un viaje a las Islas Galápagos, también fui a Machu Picchu y bueno, a diferentes partes. Pero ahora, pues estoy preparando, para los que no sepan, pues mi boda. Y entonces el hecho de vacacionar, pues los recursos no han sido, más bien he tenido que enfocar los recursos a esta otra parte, a este otro evento, y por lo tanto he dejado pendiente el vacacionar. Y entonces cuando yo escucho a mis amigas, a mis amigos, a ti, Mike, que te vas de viaje, claro que me da envidia y claro que quiero vacacionar y claro que quisiera estar en ese lugar y hasta aprieto aquí
la mandíbula porque pues siento esa envidia de yo quisiera estar de vacaciones, pero en este momento pues no es mi prioridad. Y otra de las cosas, digo, esa parte como en el aspecto material, y otra de las veces que he sentido envidia es cuando yo no tenía pareja, justamente, y veía también a mis amigas ya casadas, ya con sus hijos pequeños, pues viviendo otra etapa de su vida, la cual pues yo añoraba y claro que me daba envidia y incluso a lo mejor a veces llegué a distanciarme porque el sentimiento de envidia era tan fuerte que prefería no sentirme incómoda ante determinada situación. También me viene a la mente, Diana, cuando en algún momento, sobre todo cuando era más chico, cuando era pequeño, cuando era más chico, bueno, cuando era pequeño, cuando era niño, que a alguien le reconocían algo y sentía que a mí no me reconocían, no sé, un logro, que iba bien en la escuela o algo, alguna felicitación, pues yo sentía envidia y quería que me felicitaran a mí también, ¿no? Por ejemplo. Pero si tú no habías hecho nada, Mike, ¿para qué te iban a felicitar? Claro que había hecho muchas cosas. Pues bueno, podemos seguir platicando de nuestros ejemplos de envidia, pero me gustaría adentrarnos un poquito a este aspecto teórico de qué detona la envidia. Y yo les voy a platicar un poquito de que la envidia tiene también su origen evolutivo, es decir, es una emoción que también nos ha ayudado para algo. Y de acuerdo a Antonio Cabrales, que es un catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, él menciona que la envidia surge por la aversión a la desigualdad y que incluso los individuos están dispuestos a gastar todo tipo de recursos materiales, de tiempo, de espacio, etcétera, con tal de reducir las diferencias de bienestar respecto a otra persona. Entonces, de acuerdo a este catedrático, el origen de la envidia es por esta aversión a la desigualdad. Pero, ¿qué más, Mike? ¿Qué más puede detonar la envidia? Pues básicamente, como veíamos en los ejemplos, es cuando veo algo que alguien tiene y que yo quisiera, ¿no? En nuestros ejemplos pusimos pareja. O también pusimos como ejemplo, yo puse como ejemplo alguna felicitación los viajes, ¿no? Cuando alguien viajaba, que tú también compartiste algo similar. Entonces, es algo que vemos que tiene el otro y que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces es un logro, vemos un logro, eso ayuda a detonar la envidia. Pero también tiene que ver con una frustración propia, que no hemos conseguido cosas que deseamos y que cuando vemos que alguien sí las consiguió, pues es cuando surge la envidia. También tiene que ver con el reconocimiento de la otra persona, no la vemos como merecedora de eso que tiene y que tal vez nosotros sí somos merecedores, esa persona no lo es y pues surge la envidia. O como el ejemplo que tú decías de que alguien más era reconocido, pero que tú también querías ser reconocido por determinada situación y como no te llegaba ese reconocimiento tan esperado, pues sentías envidia. Claro, porque yo lo merecía y él no, porque él sí, porque yo no y él sí, ¿no? No seas envidioso. Entonces, bueno, ese es algunos de los aspectos que detonan la envidia. Ahora también, por ejemplo, con las exparejas, ¿no? Las relaciones, ganarle a la expareja en ser feliz. O sea, si yo terminé con una pareja o la pareja terminó conmigo, terminó una relación, entonces pues surgen muchas personas, y yo me incluyo también en algún momento de mi vida, que yo quería ser feliz antes que ella, ¿no? Entonces ver a la pareja ya feliz con alguien más, pues podía detonar cierto sentimiento de envidia porque yo quería también esa felicidad o volver pues a tener una vida en pareja, volver a compartir con alguien. Entonces, pues si me gana la pareja, pues también, ¿no? Entonces, esta necesidad de competir, ¿no? Cuando siento que necesito competir o que estoy compitiendo, también puede detonar la envidia. Y fíjate que en ese ejemplo que das, Mike, me han contado, bueno, no, la verdad es que también me ha pasado y me pasó de que justamente rompía con una expareja y sentía esta como necesidad incluso de volver a tener pareja antes de que mi pareja tuviera para demostrar que yo era más feliz. Y ahorita vamos a hablar de eso, o sea, precisamente qué pasa con la envidia, porque tiene su propósito, o sea, recordemos, no estamos hablando de la envidia para descalificarla, sino vamos a hablar de cuál es su propósito, pero también cuál es esa parte cuando se desvirtúa o cuando nos aleja de su propósito. Entonces, vamos a retomar ese ejemplo de la pareja ahorita que hablemos de esos puntos.
¿Qué más, Mike? ¿Qué más puede detonar la envidia? Hemos dicho que, bueno, ver un logro de alguien, una frustración propia de que no hemos conseguido algo en la vida que hemos deseado, esta parte del reconocimiento y, bueno, de las relaciones con las exparejas. Pero ¿qué más puede detonar la envidia? Pues también cuando estamos compitiendo por recursos, creemos que no hay suficiente para todos, entonces si lo tiene el otro, pues ya no lo pude tener yo. Y nuevamente volvemos a esta parte de yo lo merezco y la otra persona, tal vez tanto o más que la otra persona, podemos llegar a pensar, y entonces es cuando surge la envidia o esta necesidad de reconocimiento. Tiene que ver también con la autoestima. Si necesito ser reconocido por los demás y que vean mis logros y obtener aprobación o validación de los demás, y veo que alguien tiene algo que a mí me gustaría tener para obtener esa validación, o sea, a veces no nada más es lo material o lo que él consiguió, sino lo que va a obtener a través de tener eso que consiguió. O sea, si vamos a pensar un automóvil nuevo, deportivo, pues tal vez deseo el automóvil y él ya lo tiene, pero quizá lo que deseo detrás del automóvil, o sea, el verdadero deseo es el estatus que me va a dar o el reconocimiento o la admiración que tendría de la gente si yo lo tuviera. Entonces, a veces no es necesariamente el logro material, sino la necesidad que quiero cubrir con ese logro. Entonces, aquí hablamos de como de dos tipos de logros, ¿no? La parte material, comprar, como dices, el carro o una casa o como las vacaciones, que ya lo estábamos mencionando, pero también un logro, ¿cómo decirlo? Como más personal, podría ser como esto del estatus o a lo mejor obtener un grado académico más alto, una maestría, un doctorado, justamente por otra necesidad que hay detrás de ese logro, no únicamente la parte material de tener un coche nuevo, sino lo que realmente está cubriendo ese bien material que a lo mejor pues lo estoy envidiando de que otra persona lo tiene ya. Sí, claro, e incluso, por ejemplo, en casos como quiero tener la pareja, como decías hace un momento, o el marido o la esposa, pues tal vez sí deseo esa vida en pareja, pero lo que deseo es el estatus que me da decir que ya me casé, que ya tuve hijos, que sí, que porque también tiene que ver en parte con las expectativas que se tienen de mí o que creo que se tienen de mí. O ¿no? que la sociedad tiene, ¿no? De cuándo te casas, cuándo tienes hijos. Y si recuerdan, pues hablamos un poco de las expectativas, hablamos de la vergüenza. Entonces también aquí puede relacionarse en algún momento con la vergüenza. Él ya tiene y yo no lo tengo, me da vergüenza, pero también me da envidia. Entonces es una red compleja de emociones que se detonan, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de emociones complejas, emociones que no son las emociones primarias como el enojo, ¿no? O como la tristeza, que ya hablamos un poco de ellas. Estas son algo más complejas. Y que ya están, como decíamos, en relación con las otras personas. Por ejemplo, en el tema de pareja, o sea, actualmente, bueno, tengo mi pareja y hay ciertos círculos sociales, por ejemplo, que tenemos una cena o una comida, que únicamente se organizan en pareja. Entonces, inmediatamente, si alguien no tuviera esta pareja, pues es excluido de este grupo. Entonces empieza esa envidia. ¿Por eso no me invitan? No voy a decir nada. No, Mike, tú siempre estás invitado. Okay. Y empieza esta envidia, incluso tal vez esta vergüenza. E incluso derivado de estas emociones, de envidia y de vergüenza, se pueden llegar a tomar bastantes decisiones, incluso de llegarse a casar solamente por el hecho de querer ser invitado a las cenas. Mike, por favor, no solo te vayas a casar por querer ser invitado a las cenas de parejas. Es que ya quiero que me inviten, entonces voy a buscar aquí la primera que me caso. No, qué horror, ¿no? Con esas decisiones que tomamos precisamente emocionales, pero no por la emoción, vamos a decirle así, correcta. No porque sea incorrecto necesariamente sentir envidia, ya hablaremos en un momento más de eso, pero ¿qué me mueve? O sea, recordemos que hablamos en los primeros episodios sobre qué son las emociones, que las emociones nos mueven, ¿no? Incluso la etimología de la palabra tiene que ver con mover. Entonces, con energía en movimiento. Con energía. Entonces, ¿qué me está moviendo a tomar una decisión? Me está moviendo, por ejemplo, en el caso de la pareja, el amor hacia una persona o tal vez el deseo de un proyecto de vida con alguien, con un compañero, con una compañera, o me está moviendo el deseo de satisfacer un vacío que siento o una expectativa que quiero cumplir, o el mostrar algo, o el tener el reconocimiento de que ya cumplí con esta
característica o con este requisito que la sociedad tiene de mí o que yo creo que la sociedad tiene de mí acerca de que me debo casar o no. Entonces, ¿cuáles son las emociones que mueven nuestras decisiones y desde dónde vienen, en dónde están haciendo? Y aquí, pues bueno, ya podemos hablar más sobre decisiones tal vez en algún episodio. Creo que le podremos dedicar más tiempo a este tema en concreto, pero pues hablando del tema de la envidia, pues nos puede mover a tomar decisiones que no necesariamente son las que queremos tomar. Así es, entonces es muy importante y lo decíamos de un principio, la toma de decisiones está basada en nuestra emocionalidad. Por lo tanto, hay que tener cuidado de qué emociones son las que estamos sintiendo y como lo comentabas, sobre qué o con base en qué emociones estamos tomando nuestras decisiones. Y en este caso, el tomar decisiones basándonos en la envidia muy probablemente no sea la mejor elección. Ahora vamos a hablar de cómo reaccionamos ante la envidia. ¿Cómo reacciono cuando yo veo algo que me provoca envidia? Y aquí, pues, una de esas reacciones es con enojo. Y aquí hablamos nuevamente de una emoción que se está relacionando con otra. El enojo es una de las manifestaciones que tiene la envidia, pero no es la única, ¿no? También están las descalificaciones. Hay personas que empiezan a hablar sobre la persona que obtuvo el logro. Ah, bueno, sí, pero es que de seguro se lo regalaron. Ah, bueno, pero de seguro le va a ir mal. O cualquier descalificación que se dice por esta incomodidad que genera el ver que alguien ya tiene algo que yo quiero y yo no lo tengo. O tratar, como dices, de minimizar, ¿no? De minimizar el logro del otro o que no fue suficiente o bueno, mil y un cosas. También incluso de lo que hablabas, de cómo reaccionamos ante la envidia con este enojo, Goleman dice que la envidia puede llegar al asesinato. O sea, puede ser tan grande mi emocionalidad de envidia y puedo no controlarla que podría llegar a cometer un acto de violencia por el simple hecho de sentir envidia. Claro, el sentimiento puede ser tan fuerte que nos mueve o que mueve a la gente a tomar decisiones desesperadas, decisiones que no tomaría en otro estado emocional, ¿no? Pero, ¿qué te parece, Diana, si hacemos una pausa y regresamos en un momento para continuar hablando acerca de la envidia? Claro que sí, regresamos. Y ya regresamos para seguir hablando de la envidia y nos quedamos en cómo reaccionamos ante la envidia. Hablábamos de que reaccionamos con enojo, que puede llegar a actos incluso de asesinato en una emocionalidad muy fuerte. También reaccionamos descalificando a la otra persona, incluso también actuando con resentimiento. También podemos aislarnos, y sentirnos inferiores. Entonces hay muchas maneras de reaccionar ante la envidia, pero me gustaría, Mike, que nos platicaras exactamente qué es y cuál es la función de la envidia, para qué la estamos sintiendo, si tan mala es, y digo mala entre comillas, ¿para qué nos funciona? Cuéntanos. Claro, Diana, pues como ya vimos, surge cuando hay un deseo que tenemos, un deseo no satisfecho y vemos que alguien lo cumple. Entonces, es un dolor. La envidia como tal podremos decir, y esto también lo tomamos como referencia de Norberto Levi, porque a mí en lo personal me gusta, no porque sea el único autor, pero es el que yo más cito cuando hablo de descripción de emociones, porque me gusta cómo pues la facilidad, a mí me parece una forma muy fácil como él lo plantea para entender la emoción. Entonces, por eso lo citamos tanto. Y dentro de lo que él dice es que es un dolor que se presenta ante ese contraste que genera el ver que alguien tiene algo, ¿no? Que es un deseo que nosotros también tenemos y no está satisfecho. Entonces, genera un contraste. Y ese contraste entre él tiene y yo no tengo, genera un dolor. Entonces, pues para empezar es un dolor, o sea, produce dolor, pero también no es solo una cuestión negativa, porque una forma de abordar o de referirse a la envidia es creer que esta es destructiva, ¿no? Se tiende a pensar que pues es malo tener envidia y es malo el que siente envidia, porque la envidia destruye. Y ahorita comentábamos acerca de las decisiones que nos puede llevar a tomar la envidia. Pero
También su función es recordar un logro no satisfecho y despertar ese deseo que podría estar dormido. Es decir, podría yo tener un deseo y como no lo obtengo, me desconecto de ese deseo. No lo dejé de desear, pero ya está dormido ese deseo. Entonces, como que me desconecté de esa ambición en el sentido positivo. Y entonces, cuando veo que alguien tiene eso que yo alguna vez deseé, surge la envidia y entonces podríamos decir que nos sirve para despertarnos del letargo del conformismo. Yo ya me había conformado con no tener nada y veo que alguien lo tiene, surge la envidia, entonces es como el recordatorio de que este es un deseo que tienes, pero te habías conformado. Entonces podríamos verlo así, y si lo observamos desde ese punto de vista, pues qué maravilla que haya un mecanismo que me vuelva a conectar con un deseo. Que me recuerde qué es lo que estoy deseando o lo que deseaba en algún momento que ya lo había olvidado. Y como lo que comentabas hace ratito, entonces también lo puedo asimilar a lo que Marshall Rosenberg nos determinaba como una necesidad no satisfecha. O sea, la envidia sale en mí para poder identificar o recordar entonces que hay una necesidad o un deseo no satisfecho al cual en este momento, cuando sale la envidia, le puedo prestar atención. Así es. Entonces, esto, hay una fábula de una zorra que no me la sé completa, pero va más o menos así, que decía que había una zorra que vio unas uvas y pues se le antojaron y las quería comer, ¿no? Porque se veían muy buenas estas uvas. Entonces, al darse cuenta que estaban lejos de su alcance, la zorra terminó diciendo al fin que estaban verdes, esas uvas estaban verdes. Y entonces es como cuando caemos en lo que hablaba hace rato, de este conformismo de que si yo no conseguí mi deseo, entonces bueno, al cabo que ni quería o esas uvas estaban verdes y entonces pasó a lo siguiente. Ahora, ¿qué pasa si la zorra ve? Eso ya no es parte de la fábula, eso ya es de mi cosecha. ¿Ese Pero ya es tu cuento? si la zorra ve que alguien está comiendo las uvas y que ve que las está disfrutando, podría sentir envidia. Entonces eso le está recordando, le está despertando de ese deseo reprimido que tenía de las uvas. Entonces, más o menos podríamos poner ese ejemplo de cuál es esa función de la envidia. ¿No? Y entonces aquí también lo interesante va a ser reflexionar de la necesidad que hay detrás, de la necesidad que realmente está volviendo a despertar derivada del sentimiento de envidia. Y podríamos entonces, para decirlo en pocas palabras, de cuál es la función de la envidia, podríamos hablar de que la envidia sirve para ponernos en el camino de lograr lo que deseamos cuando ya nos habíamos desconectado de ese deseo. Me gusta esa definición. Es entonces volver al camino de lo que estábamos deseando. Sí, me parece maravilloso cuando lo vemos desde ese punto de vista. Pero entonces, como dices, no tiene que ver con el odio. Si te envidio, no es porque te odie, de ay, Mike, te tengo envidia, sino porque puedo voltear a verme a mí misma y decir, a ver, lo que me está mostrando Mike, o por lo cual estoy sintiendo envidia, es porque yo tengo una necesidad de viajar o una necesidad de irme de vacaciones, no porque odie a Mike tanto. 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 Qué bueno. Yo también te quiero, Diana. Pues así es. Entonces no es solo una cuestión de odio, es voltear a ver una necesidad. Ahora, también existe esta parte que no hemos hablado de cuando alguien intenta provocarle envidia a otra persona. ¿Sí? Por eso viajas, ¿verdad? Para provocarme envidia. Para provocarte, claro. Y entonces, pues ahí también hay una necesidad que podría ser obtener validación o reconocimiento. Date cuenta de esto que yo ya tengo y que tú no tienes, porque tal vez así lo puedo disfrutar más, porque no me basta con solo tenerlo y disfrutarlo en el anonimato, sino que a lo mejor tengo problemas para disfrutar y conectarme con aquello que tengo y vivirlo, y entonces te lo muestro en la cara para que te duela, y entonces ese contraste funciona en el sentido inverso. A ti te produce dolor, pero a mí me produce satisfacción y así disfruto más lo que tengo, ¿no? O sea, es como lo que comúnmente que me estás presumiendo. Ajá, exacto. Presumir, ¿no? Presumir para generar una reacción. Tal vez para ponerme encima de ti, porque a lo mejor yo siento que soy menos y entonces cuando yo te presumo, entonces me estoy mostrando a mí mismo que no soy menos, que soy más,
porque podría tener esa creencia, ¿no? Que Pero tienes más, que viajas más, Así es. que tienes más logros o un reconocimiento y entonces muestras tu supuesta superioridad y a mí me da envidia. Así es, ¿no? Pero bueno, en este episodio nos estamos enfocando en lo que le pasa al que siente la envidia. Y pues ya vimos, es para resolver, no para resolver, sino para mostrar una necesidad, para ponernos en el camino del logro de lo que deseamos. Pero, como toda emoción, puede tener su parte disfuncional, el riesgo si nos comenzamos a desconectar con el propósito fundamental. Por ejemplo, yo me doy cuenta, vamos a tomar el ejemplo de la pareja, ¿ok? Ok. Que me da envidia ver que alguien ya tiene una pareja. Entonces, ahí hay una necesidad y la necesidad podría ser, yo quiero una vida en pareja y al ver que alguien ya la tiene, pues despierta la envidia porque me recuerda que yo no la tengo y que la deseo. Pero si yo me desconecto de la necesidad y me centro en el hecho de la persona que lo tiene y que no lo debería tener porque no lo merece, entonces viene esto que hablábamos de las descalificaciones, etcétera. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Que nos distrae de la consecución o de perseguir y conseguir nuestro deseo, de poder satisfacer esa necesidad. Nos distrae de esa necesidad y lo empezamos a hacer personal, nos distraemos con la persona a la que envidiamos. Y entonces ahí es donde nos empezamos a desviar del camino. No está mal sentir el dolor y envidiar a alguien, pero si yo en el momento en que envidio a alguien me enfoco en el propósito, que es la necesidad, entonces le voy a sacar provecho y no va a tener nada de malo. Pero si me distraigo con la persona a la que envidio, es ahí cuando yo ya no le estoy sacando provecho y además, pues lo hago personal, puedo querer castigar a la persona para que sienta un dolor que es similar o equivalente al que yo estoy sintiendo. Aquí viene distanciamiento, se pueden romper relaciones, etcétera. Es como enfocarte en el odio hacia la otra persona en vez de enfocarte en las necesidades que la envidia te está mostrando en ti mismo. Exacto, y ahí es donde se vuelve destructivo o donde se puede volver destructivo. Incluso puedes alejarte, como dices, esa parte de romper relaciones por no darte cuenta pues de que la necesidad está en ti mismo. A ver, te voy a hacer una pregunta, Diana, y quiero que me respondas con absoluta sinceridad Ya me dio miedo. y sin querérmela regresar a mí, ¿ok? Ok. ¿Alguna vez has bloqueado a alguien de Facebook porque te daba envidia lo que ponía? Pues no, creo que por envidia no. O sea, he bloqueado a exparejas, pero pues porque no hay ya interés o porque no me interesa saber de su vida, pero creo que por envidia en Facebook no. O sea, sí me he distanciado en su momento, como te decía, de algunas amistades que ya tenían pareja, hijos, etcétera. Me distancié un poco. Afortunadamente ya retomé relación, pero no, bloquear en Facebook por envidia, no que yo recuerde. ¿Y tú? Te dije que no me la regresaras. No, yo sí, en algún momento sí lo hice. O sea, yo veía y me causaba esta incomodidad de ver, bueno, cómo le hace y pues no es mejor que yo. Entonces, no, nunca me peleé, pero en algún momento sí puse que ya no me apareciera. No lo quité de mis amigos, pero que ya no me apareciera. Solo te lo que bloqueaba a ti publicaba. cuando viajas. Mike. Entonces, sí, claro. Y la verdad es que quien bloqueaba era a ti, Diana, pero nada, no es cierto. Pero, bueno, esta es una de las consecuencias que puede traer cuando nos distraemos, cuando nos digámoslo así, nos vamos al lado oscuro de la envidia. ¿Y qué más, Diana? ¿Qué más vamos a platicar? La otra vez mencionabas algo de unos componentes en la envidia, Mike. ¿A qué se refieren estos componentes? Claro, y también platicábamos con la vergüenza, ¿no? Los componentes. Entonces, en el caso de la envidia, pues uno de los componentes es un deseo, ¿no? El deseo de la pareja, o sea, ya pusimos muchos ejemplos. Hay un deseo, entonces es uno de los componentes. Otro componente es, hay una sensación de insatisfacción de ese deseo. No lo estoy satisfaciendo. También, por otro lado, tenemos frustraciones acumuladas, porque puede ser que la frustración que tenemos no es solamente no haber conseguido eso, sino no haber conseguido otras cosas. Entonces podría ser que ya tenemos esa carga emocional de frustración, de que no tengo los suficientes logros, por lo cual el no tener este otro logro pues le suma a ese saldo negativo que tenemos.
y entonces somos más propensos a la envidia. Y el otro componente es el identificar, el lograr ver el logro en alguien más. Y del que comentabas primero, Mac, de un deseo, fíjate que ahí quisiera platicar un poquito del tema de finanzas personales, porque incluso hasta las finanzas personales tienen que ver con las emociones y sobre todo con este tema de la envidia. En economía o en finanzas personales, la envidia está muy relacionada con la toma de decisiones, pues no únicamente una persona toma decisiones por su bienestar o para estar feliz o regresar a alguna emoción positiva, como comúnmente se llama, sino también podemos tomar decisiones que impactan en nuestras finanzas personales por el hecho de las ganancias materiales que podemos tener. O sea, incluso nuestra economía familiar, nuestras finanzas personales se pueden ver beneficiadas o afectadas por el hecho de sentir envidia. Entonces, también ahí tenemos que hacer esa reflexión de qué estamos decidiendo, qué decisiones estamos tomando, y no solo con la pareja que hace ratito mencionábamos, sino también con nuestras finanzas para obtener aquellos logros materiales. Es decir, a lo mejor estoy poniendo todas mis decisiones en irme de vacaciones, aunque después no tenga para pagar la renta durante 3 meses, o a lo mejor hoy, como veo que Mike se acaba de comprar un coche nuevo, no es cierto, solamente es un ejemplo, pero que veo que Mike se acaba de comprar un coche nuevo, entonces yo también deseo tener un coche nuevo porque yo también quiero estar a la par de Mike porque siento envidia y entonces voy y tomo un crédito a no sé cuántos meses y me endeudo, afecto mis finanzas personales por el hecho de sentir envidia y de que quiero estar a la par y de que quiero obtener este bien material para satisfacer esta necesidad tal vez de respeto, de valoración, de estatus, etcétera. Entonces, hasta en mis finanzas personales, la envidia influye. Y yo tengo un ejemplo que yo vi que le pasó a una persona. Al primo de un amigo. Al primo de un amigo, que le compró un coche a sus hijos. A sus 2 hijos les compró un coche. Y después de eso, o sea, un coche para los 2. Y después de eso, pues una persona de su familia le compró a sus hijos un coche enseguida. O sea, hizo lo mismo porque vio que los hijos de su familiar ya tenían coche, entonces pues ahora yo le voy a comprar uno a los míos porque los míos pues no se pueden quedar atrás, ¿no? Entonces esto es más común de lo que parece y estoy seguro que si volteamos a nuestro alrededor podemos encontrar muchos ejemplos. La envidia es una emoción que está muy presente, pero que muchas veces nos cuesta trabajo reconocer y está tan presente por dos situaciones que yo considero, 2 aspectos, 2 circunstancias que yo considero que son las que influyen en esto. Uno, que vivimos en un mundo y en una sociedad que tiene muchas expectativas y que constantemente nos está bombardeando de expectativas de lo que es exitoso, que tiene que ver pues mucho en parte con el consumismo, ¿no? Lo que te quieren vender, qué es lo que deberías tener para ser exitoso, y entonces tenemos muchos paradigmas acerca de lo que es ser exitoso y de las expectativas que se tienen de nosotros. Y como son tan altas esas expectativas, que sería el otro componente, pues es difícil cumplirlas. Entonces vivimos con muchas frustraciones acumuladas. Expectativas de lo material, de la pareja, de lo social, del nivel de conocimientos, etc. Entonces, por eso la envidia es una emoción que está presente en todos. Yo me atrevería a decir que en todos, que todos hemos sentido envidia o tal vez seguimos sintiendo envidia en algunos aspectos, tal vez más, tal vez menos, pero que es algo sumamente común. Entonces, si volteamos a nuestro alrededor, estoy seguro que podemos encontrar muchísimos ejemplos en nosotros mismos o en las personas a nuestro alrededor. Y fíjate que eso me trae a la mente una película que vi en una clase de mercadotecnia. No recuerdo bien el nombre, pero sé que actúa David Duchovny, el de Expedientes Secretos X. Sí. Y la película trata justamente de este tema aspiracional de mercadotecnia. Era una familia teatral, es decir, pretendían que era una familia, pero realmente eran actores y se iban a vivir a cierto suburbio de Estados Unidos para que tuvieran, bueno, ellos tenían una casa grande, autos, joyas, un estilo de vida aspiracional, y lo que lograban ellos o su trabajo era lograr permear ese estilo de vida aspiracional y que los demás vecinos empezaran a comprar y a consumir lo que esta familia modelo tenía. Y obviamente, bueno, el trama de la película se basa en esta parte, pero todo era querer ser o querer tener lo que las otras personas tienen para tener ese mismo estatus. Entonces, lo que estás diciendo es que
buscaban despertar la envidia de las personas para poder vender algo. Correcto. Y ese era su trabajo, despertar la envidia de las personas y para que las demás personas consumieran lo mismo que ellos tenían. Entonces es muy interesante la película. Así es. Y bueno, yo les quiero hablar ya un poquito de las sensaciones corporales de la envidia. Ya ven que me encanta esta parte del cuerpo y de las sensaciones y de cómo se manifiestan las emociones en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y justamente dentro de las sensaciones es este cambio de temperatura, subir nuestra temperatura, estar más calientes, por decirlo de alguna manera, en la parte superior. Creo que ya estamos hablando de otro tema, Diana. No. Subir la temperatura cuando sentimos envidia. Es subir la temperatura en nuestra parte superior, en nuestra cabeza, en nuestro cuello. Y también es importante mencionar que cuando sentimos envidia, segregamos cortisol. Y cortisol es la hormona del estrés. Esto está en una investigación que se publicó en una revista que se llama Proceedings of the National Academy of Science, donde identificaban justamente dónde se mostraba la emocionalidad en nuestras partes del cuerpo. Entonces, empieza a subir la temperatura, sobre todo en nuestra cabeza y cuello, y segregamos esta hormona del estrés que nos va tensando, sobre todo en nuestro cuello, en nuestros hombros, y que, bueno, creo que no es una sensación placentera. ¿Eso entonces sientes cuando ves que me voy de viaje, Diana? Me siento, iba a decir algo fuera de este programa, pero sí, se me sube la temperatura. Muy bien, bueno, pues a mí me gustaría también mencionar otro tema que tiene que ver con cuando hay un contraste entre un deseo que tengo y que no es satisfecho y que veo que alguien sí lo tiene, pero que no es doloroso. Es decir, ¿qué pasa cuando este contraste no es doloroso? Veo que alguien obtuvo algo, y que yo no tengo, pero no es doloroso. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la admiración. Entonces, podríamos decir que son como las dos caras de la misma moneda, en donde yo puedo admirar a alguien que tiene algo, pero no me duele verlo. Me puede recordar un deseo no satisfecho, pero no me resulta doloroso. Y aquí tiene que ver creo que es un tema bastante más amplio, pero me gustaría mencionar brevemente, que tiene que ver también con cuáles son los modelos mentales que tengo con respecto a mí y con respecto a la otra persona, porque yo podría tener el modelo mental de que esa persona no lo merece y yo sí, ¿no? Como ya hablamos un poquito de esto. Pero si yo tengo ese modelo de que esta persona sí lo merece también, entonces ahí pues no se produciría la envidia, porque no genera un contraste doloroso. Y esta manifestación de admiración nos puede servir de inspiración. Es decir, nos puede cumplir el mismo propósito de la envidia, la admiración, el mismo propósito de la envidia, solo que aquí no genera dolor, no llega a generar dolor. Oye, Mike, ¿esto sería lo que conocemos o que comúnmente se dice como envidia de la buena y envidia de la mala? Pues tal vez podríamos verlo así, que es admiración, no me duele y a eso le llamo envidia de la buena. Ahora, pudiera ser que sí me duele algo, pero me doy cuenta y no me lo tomo personal y digo, híjole, me dolió, pero qué bueno que lo tienes. Entonces, a eso también podríamos llamarle envidia de la buena. O sea, creo que si le sacamos provecho a la envidia, podríamos llamarle envidia de la buena cuando no nos vamos por el otro lado con la persona, ¿no? Pero tal vez la admiración, pues podríamos decirle así, que en realidad no es una envidia, sino simplemente es, oye, qué bueno que esto que estás teniendo me da gusto y yo también quiero algo así. Y a lo mejor hasta te pregunto, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hiciste? O sea, es más justo como una inspiración, como una motivación, como una aspiración si tú lo puedes, yo también quiero eso que tú tienes. Se puede eso, ¿no? E incluso a una persona que admiramos podemos querer parecernos a esta persona, que tiene su lado bueno y su lado malo también. Cuando queremos dejar de ser nosotros mismos por convertirnos en alguien más, bueno, es cuando ya nos desviamos del camino. Pero que una persona nos inspire para tener logros también es algo muy positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo admiro a alguien y eso despierta envidia en alguien? Porque yo quiero que me admiren a mí, ¿sí? Imagínate, yo admiro a una persona, o vamos a pensar que eres tú. Tú me dices, oye, es que admiro a esta persona, y a lo mejor yo siento envidia porque quiero que me admires,
¿no? Entonces, nuevamente, volvemos a esta parte de la complejidad de cómo unas emociones con otras se pueden relacionar para detonar otras emociones. O sea, ahora te va a dar envidia a ti de que yo admire a alguien más. Podría ser, no quiere decir que me dé, pero Qué complicado, puede ser. Mike. Cada vez se pone más complicado este Así tema de es. las emociones. Pero vamos a una pausa, Diana, para terminar en el siguiente bloque hablando de la envidia y haciendo un cierre de este tema. ¿Te parece? Perfecto, me encanta. Regresamos. Y regresamos para continuar hablando del tema de hoy, que es la envidia. Y me gustaría hacerte una pregunta, Diana. ¿Hay algo que a ti antes te diera envidia y que hoy ya no te dé envidia? Sí, el tema de la pareja. Como te comentaba, pues me daba mucha envidia ver esa felicidad y esa viajar y estar en pareja, pero ya no tengo envidia porque ya lo conseguí. Pues muy interesante. Yo tengo un ejemplo similar de que en algún momento, y no quiere decir que siempre o con todas las personas me diera envidia, pero cuando yo llegaba a sentir envidia, igual en este tema de pareja, de ver alguna pareja feliz que me recordaba ese deseo de que yo no tenía pareja, o ese deseo no satisfecho de tener pareja y que no la tenía, también es algo que pues me ha dejado de dar envidia. Y no porque ya lo haya conseguido, ¿no? O sea, en este momento pues no tengo pareja. En la fecha en la que estamos grabando este podcast no tengo pareja. Aquí podemos hacer un corte comercial para pasar tu perfil de Facebook. No se trata de eso. No, pero ya no me da envidia, ya no la he sentido, no porque ya haya cumplido ese deseo, sino porque estoy consciente de que es algo que quiero, pero también, o sea, acepto también otras cosas que tengo y beneficios que tengo de la soltería, por ejemplo, y entonces no tengo la prisa de que ese deseo se cumpla. Sí es algo que quiero, desde luego, pero ya no tengo esa prisa. No siento que hay escasez de esto, de que si esta persona lo tiene, entonces ya no hay para mí, pues no lo siento. Digamos que no estoy distraído en hacerlo personal contra los demás cuando veo que alguien tiene algo que yo deseo. En este aspecto de pareja, yo es algo que ya vivo con mucha tranquilidad y pues la envidia ahí ya no está presente, ¿no? Desde hace algún tiempo. Oye, Mike, ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. Uh-huh. ¿Qué elegirías ante un deseo no satisfecho si tuvieras dos alternativas? Te voy a dar opción A y opción B. La primera es que la persona a la que envidias perdiera todo lo que envidias. Opción B, que lograras lo que deseas y que la persona también lo conservara. Pues depende, porque si fueras tú, que lo pierdas. Y aunque aunque pierda yo, pero pierdes tú. No perdemos todos. Sí. No sé qué. Diana y yo bromeamos mucho, somos muy buenos amigos. No es cierto, yo ya estoy llorando aquí, nadie se da cuenta. Claro que no. Nos llevamos muy bien y nos peleamos mucho, nos molestamos mucho, pero bueno, son bromas que hacemos entre nosotros porque nos llevamos así, nos llevamos un poco pesado. No, pero yo elegiría... pues poder conseguir o lograr eso que deseo y que la persona lo conservara, ¿no? Porque no se trata precisamente de eso, de que el otro pierda, sino de que la persona que siente envidia consiga. Y fíjate que esta pregunta que me acabas de hacer, muy mañosamente, es una pregunta que también la plantea Norberto Levi, ¿no? Que dice que cuando se hace esta pregunta a las personas, todos, o así lo menciona, que él no ha visto un caso en donde respondan que lo que elegirían sería que la persona envidiada perdiera todo, ¿no? O sea, elegirían la opción de que yo lograra lo que deseo y que la otra persona lo conservara. O sea, son esas dos alternativas. Entonces, esto nos habla de que la envidia en sí no es mala, ¿no? O nos sugiere que la envidia no es mala, sino que tiene que ver con lo que ya hemos mencionado, un deseo. Y es que, Mike, solamente desde un terreno disfuncional desearíamos, bueno, pienso yo, desearíamos ser mejores que la otra persona o tener lo que la otra persona y arruinar a la otra persona. O sea, eso sería que un poco disfuncional. Es como alguna vez he visto una frase o de esos adornitos que pegas en tu casa que dice, querido Santa Claus, no me hagas bajar de peso, pero por favor haz que mis amigas engorden. Claro. ¿No? O sea, sería un poco disfuncional esa parte. Exacto, ¿no? Pero pues no se trata de eso, ¿no? Se trata de obtener bienestar. Y cuando deseamos que el otro pierda algo que tiene, pues ahí no podemos obtener bienestar. Porque
pues el bienestar también tiene que ver con, y ya hemos hablado, ¿no? De esto. Entonces, si yo tengo un deseo que ya satisfice, entonces no tiene por qué darme envidia lo que el otro tenga o no tenga. Es más, puedo incluso querer ayudar a que otro obtenga lo que yo tengo, ¿no? Compartir como esa satisfacción y que otros también la puedan sentir. Me parece excelente. Y bueno, con todo esto que hemos platicado, Mike, ¿qué aprendemos de la envidia? Pues que la envidia no necesariamente es mala, sino más bien tiene que ver cómo reacciono ante ella, cómo la vivo. Pero la envidia como tal no es mala. La envidia es una señal que me está indicando algo y lo que me está y que me puede ayudar. O sea, si yo estaba distraído de un deseo, me había desconectado de un deseo, estaba en el conformismo, pues la envidia me puede mover de ahí hacia un lugar que me haga buscar eso que quiero, conseguirlo y estar mejor. Es como lo que platicábamos en uno de los primeros podcasts, que es como las señales del tablero del coche. Si se prende el foquito de la envidia, es porque algo ahí hay detrás. Y no por eso voy a negar que siento envidia, sino más bien reflexionar por qué estoy sintiendo envidia, qué necesidad detrás de esta no está satisfecha. Así es, reflexionar. O sea, si se fijan en un común denominador que tienen las emociones de las que hemos hablado, que se etiquetan tradicionalmente como negativas, es que si reflexionamos ante esta emoción que se nos está presentando, en este caso la envidia, podemos obtener aprendizaje y podemos obtener bienestar. Y hablábamos tenemos un episodio que es emociones, reflexión y bienestar, en donde hablamos precisamente de este tema. Perfecto. Y Mike, por ejemplo, ya estoy sintiendo ahorita envidia. ¿Cómo la manejo? Bueno, deja de sentirla. No, es cierto. 1, 2, 3, ya. Y ya no se siente. No, claro que no. Pues podemos retomar lo que ya hemos hablado, identificar lo que hay detrás de la envidia, porque la envidia no es la cuestión, sino es lo que está detrás de la envidia. Entonces, ¿cómo manejarla? Primero, reconocer ese deseo que no está satisfecho. Cuando yo en mi reflexión volteo a ver cuál es ese deseo que no está satisfecho, entonces yo ya no me distraigo con la persona que lo tiene, porque recordemos que ese no es el tema, la persona, sino el deseo. Entonces, número 1 es reconocer ese deseo no satisfecho. Ahora, otra cosa que podemos hacer es reconocer el logro y o el mérito que tuvo el otro, ¿no? Y aquí es donde pues podríamos hablar como de esa envidia sana. Es, a lo mejor me produce dolor este contraste de que él lo tiene y yo no lo tengo, pero entonces primero, reconozco cuál es esa necesidad que tengo y que no ha sido satisfecha. Pero en segundo lugar, también reconozco el logro de esa persona. Se lo puedo decir o no se lo puedo decir, pero incluso para mis adentros yo puedo decir, tiene su mérito, entonces no lo voy a descalificar, ¿no? Por otro lado, también trabajar en la autoestima. Ahora, puede ser que si ya llegamos a este punto de la envidia, pues a lo mejor nuestra autoestima ya está lastimada. Pero yo comentaba un ejercicio hace algunos episodios que hablaba del inventario de éxitos. ¿Okay? Entonces lo que podríamos hacer es, estoy sintiendo envidia, ya reconocí la necesidad, ya reconocí que el otro tiene su logro, su mérito. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que mi autoestima, pues, o para restablecerla, al menos en ese momento, puedo repasar una lista de logros que he tenido en mi vida que tal vez no estoy reconociendo? Porque cuando sentimos frustración ante logros no obtenidos, no quiere decir que nunca hemos obtenido logros. A veces es que no reconocemos otros logros que sí estamos teniendo. Y cuando nosotros somos conscientes de nuestros logros, eso nos ayuda a fortalecer la autoestima porque nos pone en una línea de pensamiento que es, soy capaz de conseguir las cosas que quiero o soy capaz de tener logros. O sea, los logros no son ajenos a mí, vamos a decir, no estoy desprovisto de la capacidad de generar logros. Entonces, reconocer los logros del pasado puede ser un ejercicio muy sano para darme cuenta o salir de esa conversación de que yo no lo voy a lograr, ¿no? Y darme cuenta que tengo la capacidad de lograrlo. Entonces, esto me puede ayudar a tranquilizar y me puede incluso inspirar. Y también podríamos retomar el tema de la admiración. Podríamos ver si esta envidia que estamos sintiendo la puedo transformar en admiración. ¿Qué admiras de esa persona? O si este logro lo estuviera teniendo o presentando una persona a la que admiras, a la que admiro, entonces, ¿qué sería eso que le admiro a la persona? Entonces, es tratar de verlo desde ese punto de vista de la admiración. Si lo pudiera transmutar en admiración, ¿cómo me sentiría?
Y otra forma de manejarla, como ya habíamos comentado hace ratito, que es una sensación que segrega cortisol, que es la hormona del estrés. Bueno, si en este momento estoy sintiendo envidia y me siento estresada, pues lo que necesito es generar oxitocina y serotonina, que bueno, son las hormonas que influyen en la felicidad. Y para esto pues puedo relajarme, descansar, sonreír, bailar, a lo mejor un masaje, reírme, ver algún programa de risa. O sea, en este momento yo puedo decidir cambiar mi emocionalidad y entonces desde el aspecto fisiológico cambiar las hormonas que mi cuerpo está segregando para manejar esta envidia desde una posición más tranquila, más relajada y entonces sí poder entrar a todo lo que tú nos comentas. Ok. Muy bien, pues muy interesante. Diana, pues bueno, ya hemos platicado de este tema, ¿no? De la envidia, la hemos explorado, la hemos platicado desde un punto de vista pues que tal vez no se suele conversar. ¿Hay algo más que tú quieres comentar acerca de este tema? Pues la verdad es que cada vez que platicamos de una emoción que al principio parece ser negativa, como en este caso la envidia o en ocasiones anteriores la vergüenza, etcétera, siempre que la analizamos termina gustándome la emoción. ¿Por qué? Porque la veo como un indicador, como esta brújula maravillosa que me indica qué necesito, a dónde voy, qué me pasa, cuál es mi camino, ¿Qué hago en este mundo y por dónde me voy guiando? Entonces, la verdad es que entender por qué surge en mí la envidia me da mucha alegría poder identificar o poder saber que detrás de la envidia hay una necesidad que no está satisfecha y por lo tanto, gracias a la envidia, puedo reflexionar y darme cuenta de eso que me estaba faltando. Entonces, me gusta aprender, en este caso, de la envidia para poder identificar qué es lo que hay detrás de ella. Bueno, pues entonces te voy a proponer un reto, como siempre. Ya saben que me gustan los retos, entonces un reto Ahora para ti. Ahora quiero sentir envidia todo el tiempo. No, tampoco. No es cierto. No, aquí el reto es tratar de identificar algo que te esté produciendo envidia. Ya sea, puede ser con una persona, porque hay personas que con las que sentimos más envidia que otras. A lo mejor hay personas a las que con este es con quien siento envidia y a lo mejor con los demás no. Pero entonces tratar de identificar si hay alguna persona o alguna situación que hoy me esté causando envidia o que recientemente me haya causado envidia, rásquenle. Yo estoy seguro que algo pueden encontrar. Yo también lo voy a hacer, ¿no? Y entonces aplicar esto que hemos estado hablando, verlo desde esa otra perspectiva y primero identificar cuál es la necesidad que me está indicando esa envidia. ¿Okay? O sea, hacer el ejercicio que ya comentamos, es decir, bueno, cómo manejar la envidia. Entonces, bueno, ese es el reto, ¿no? Identificar una situación y tratar de verla desde otro punto de vista y tratar de trascenderla. Me gusta el reto, identificar la necesidad que hay detrás del sentimiento de la envidia. Así es. Muy bien. Pues con esto hemos llegado al final, Diana. Me dio mucho gusto platicar contigo, aunque seas una envidiosa conmigo. Me da envidia que viajes, Mike. Ya identifiqué, ya hice mi reto. Me da envidia que viajes tanto. Pero fíjate que nunca lo habías dicho y ya ahorita ya salió, lo voy a trascender, ahorita vas a ver. No, fíjate, y antes de grabar este episodio, también yo voy a reconocer algo. Antes de grabar este episodio, te dije... Diana me contó algo maravilloso que le está pasando, que estaba feliz, y entonces dije, eso muy, muy oportuno para el tema de la envidia, ¿no? Porque es algo que a mí me gustaría vivir, esto que ella está viviendo en este momento, pero bueno. Ya estamos a mano, entonces. Ya estamos a mano, ¿no? Y bueno, también es un poco en broma, sabes que me da mucho gusto. Y pues bueno, creo que la envidia nos puede generar mucho aprendizaje, como todas las emociones, cuando volteamos a verla. Pues entonces les agradecemos a todos los que han estado acompañándonos y que nos siguen acompañando a lo largo de todos los episodios que hemos grabado. Si este es tu primer episodio que escuchas, pues tenemos muchos más de otras emociones y vamos a seguir produciendo más episodios. Y también pueden mandarnos sus sugerencias sobre lo que quieran que platiquemos a nuestros correos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com y nuestra página web www.expresaremociones.com, donde pueden encontrar los podcasts y también artículos muy interesantes, todos relacionados con expresar emociones. Nos vemos en el próximo episodio.